superar el miedo? Hola, soy Lara Garcot y este es mi estudio, subiendo este contenido para mi página de YouTube. El día de hoy quiero compartirles 10 pasos para superar el miedo. Pero primeramente, ¿qué es el miedo? El miedo es esa situación que nos acontece a los seres humanos desde que salimos al mundo. Ya lo primero que experimentamos los seres humanos al nacer es que el doctor nos agarre y nos dé una buena palmadita en la nalga para que respiremos y sintamos la vida. A partir de ese momento, ese dolor infunde en cada uno de nosotros una serie de sensaciones que nos dispara nuestros 3 primeros chakras que nos enraizan a la tierra. El chakra raíz, que es el primero, nos llama a tener un cierto sistema de defensa ante el peligro. Y cuando nosotros sentimos que nos atacan o que alrededor nuestro hay algo que puede depredarnos, dañarnos o sacarnos de una manera de nuestro eje, de nuestra paz, es ahí que aparece el miedo. Todos los seres humanos sufrimos de miedo. Hay diferentes tipos de miedo, pero en sí la información que los seres humanos llevamos en nuestro ADN desde el principio de los tiempos es el miedo a la vida en general. Y bueno, el primer paso que vamos a ver el día de hoy es hacernos conscientes de que tenemos miedo. ¿Cómo los seres humanos nos hacemos conscientes de que tenemos miedo? Pues simple y sencillamente comprendiendo que la humanidad es carne y hueso y que todos vamos a, tarde o temprano, morir. Y morir significa hacer una metamorfosis de un estado sólido a un estado imperceptible, ¿ya? La esencia del ser humano en sí no necesita recipiente. Somos un ser que está en todo. Pero sin embargo, cuando estamos encarnados, somos carne y hueso. Y la carne y el hueso sienten, gracias a los 5 sentidos que todos los seres humanos y animales poseemos, que son el olfato, la visión, el oído, el habla y el tacto. Ya gracias a todos estos sentidos nosotros podemos identificar que hay sentires que son de disfrute, de placer, y hay sentires que son incómodos y que por lo general nos generan miedo, ansiedad, pánico, depresión, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente todos los seres humanos en todo momento estamos expuestos a experimentar una sensación, ¿ya? Puede ser una sensación mental o emocional. También tenemos las sensaciones energéticas y espirituales, pero eso lo perciben mayormente gente que ya tiene mayor evolución en su estado de encarnaciones que ha venido haciendo y trabajando, ¿ya? El segundo paso es aceptar que tenemos miedo. Casi todas las personas vivimos en una matrix que nos automatiza. Es decir, nosotros hacemos las cosas rutinariamente. Casi siempre estamos en bucle
Desde que despertamos hasta que dormimos, estamos haciendo las mismas cosas que el sistema de poder nos impone para que seamos seres productivos para la pirámide. Ya, entonces básicamente nosotros nos levantamos, desayunamos, nos bañamos, salimos a trabajar, si tenemos niños los mandamos a las escuelas, estamos pagando cuentas, si es que tenemos grupos sociales, vamos al gym, vamos a las reuniones, a los grupos, compartimos con nuestros amigos y familiares en fiestas ya programadas por el sistema, etcétera, etcétera. Nosotros los seres humanos vivimos automatizados. Y como vivimos automatizados y llenos de información que nos mantienen ocupados, en muy pocas ocasiones podemos darnos cuenta de que tenemos miedo, ¿ya? Y cuando identificamos que algo nos preocupa o algo nos impide avanzar de alguna manera, es decir, que nos provoca algún tipo de síntoma o algún tipo de enfermedad, en ese momento estamos buscando el porqué y entonces encontramos que, por ejemplo, podemos tener algún tipo de miedo al dolor, podemos tener miedo a enfrentarnos a los otros seres humanos, ¿ya? Podemos tener miedo de no ser amados, podemos tener miedo a no tener hijos, podemos tener miedo a las cucarachas, podemos tener miedo a ser rechazados, podemos tener miedo de expresar lo que sentimos, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de expresar el miedo, pero en sí todo en el mundo en que vivimos es un miedo enraizado que te genera síntomas a los que tú no les estás dando nada de bolilla porque no interpretas que sea algo que te paralice, ¿ya? Solamente quien está al pendiente de su salud física, emocional y mental puede buscar las respuestas a esos vacíos, a esos insabores, a esas circunstancias que le acontecen y que lo hacen sentir de alguna manera loco o fuera del sistema por momentos. Por momentos porque la persona vuelve y se mete en el bucle y la adicción a llenarse de cosas evita que le preste atención a sus miedos. Entonces, básicamente el miedo genera adicciones, pero eso tampoco lo sabe el ser humano porque simple y sencillamente no tiene tiempo para analizarlo y descubrirlo. El tercer paso en cómo superar el miedo es interactuar con el miedo. Básicamente, si yo ya he percibido que hay un problema y he identificado que hay un problema y he aceptado que hay un problema, en ese momento puedo trabajar sobre el problema. Si yo identifico que tengo miedo a ser traicionado y veo que mis relaciones no funcionan porque simple y sencillamente la otra persona siempre me está traicionando, básicamente yo estoy emanando ese sentir y al estar todo el tiempo con el pensamiento, energéticamente estoy atrayendo hacia mí la traición, ¿ya? Porque nosotros somos el espejo en el que nos reflejamos. La pareja con la que estamos es un reflejo de lo que somos internamente, ¿ya? Entonces, básicamente, si yo tengo miedo a ser traicionada y estoy pensando todo el tiempo en ser traicionada, lo que va a ocurrir es que me van a traicionar. Y se va a repetir una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez
hasta que yo me canse, le ponga atención al tema y decida cambiar mi manera de pensar, cambiar mi creencia limitante, cambiar la programación que por alguna razón fue heredada por algún ancestro de mi linaje, o básicamente yo la creé porque de alguna manera como niño o mi madre o mi padre o alguien en mi entorno me traicionó y eso creó una herida dentro de mí que yo no he trabajado. ¿Ya? Entonces, cuando identifico que existe un problema, puedo interactuar con él de manera consciente o de manera inconsciente. La manera inconsciente es estar con una pareja, ver que no te funcionan las cosas porque te traicionó, salir de esa relación, vuelves a tener otra pareja, vuelves a estrellarte con el mismo tema, te vuelven a traicionar y así sucesivamente puedes tener 50 relaciones y en las 50 relaciones te va a seguir pasando lo mismo porque tú estás generando ese miedo dentro de la relación. Solamente cuando te empoderas de que sufres de un miedo y lo miras e interactúas con él, lo observas y lo trabajas, en ese momento puedes arreglar lo que está desajustado. Es ahí que es el paso de interactuar con el miedo. El cuarto paso es conocer las debilidades de tu miedo. Todo miedo tiene una debilidad, que es que tú la nutres. ¿Ya? O sea, no existe nada externo que pueda dañarte o lastimarte. Tú, en tu recipiente y en tus 7 cuerpos que forman al ser, tú eres un ser excepcional que nada puede dañarte en lo absoluto. Todo lo que te acontece es parte del plan divino y viniste a este mundo a experimentar. Pero la parte de experimentar es comprender de que el avatar, el recipiente, el cuerpo que tiene carne, hueso, sangre, es el que recibe las golpizas de tu paso por este mundo. Entonces, básicamente es al que le toca la parte difícil y la parte más divertida. Porque si las cosas que te acontecen son buenas para tus sentidos, como el placer, el sexo, comer, bailar, compartir con amigos, amar, etcétera, etcétera. Toda esa es la parte divertida, toda es la parte que le agrada al ser humano. Pero la contraparte es todas las cosas que no son agradables para el avatar. Y el avatar puede sufrir de traiciones, rechazos, mentiras, deslealtades, puede sufrir de soberbia, de arrogancia, puede sufrir de abandono, puede sufrir accidentes físicos, de dolores intensos y agudos. Es decir, nosotros tenemos dos polaridades que vamos a sentir con muchísima fuerza durante nuestra vida. Entonces, básicamente, ambas tienen su función dentro de nuestra vida. Pero a las que no son tan cómodas, los seres humanos les manifestamos miedo, ¿ya? Como morir. Todos sabemos que vamos a morir, más sin embargo, todos tenemos miedo de que llegue ese momento porque, entre comillas, no sabemos lo que significa trascender. Pero todos lo tenemos que hacer y lo hemos hecho durante miles y miles y miles y miles y miles de millones de años. Momento.